Bienvenido a mi canal de YouTube Real Data Hero para presentar, introducir y explicar mis análisis y gráficos sobre datos públicos relacionados con la enfermedad COVID-19 que pongo a su disposición para su descarga en mi canal de Telegram. En este vídeo quiero echar un vistazo a las cifras y los antecedentes debido a los inquietantes informes sobre una nueva y agresiva mutación del virus en la India. Le aseguro que he podido descubrir detalles muy interesantes durante mi investigación. Permanezca atento y preste atención. En primer lugar, me gustaría llamar su atención sobre un mapa mundial interactivo que los miembros de mi equipo han desarrollado mostrando los países de todo el mundo en un esquema de colores que se alinea con la mortalidad de 7 días por cada 100.000 habitantes. Está relacionado con las muertes por COVID-19 en los últimos 7 días y puede encontrarlo en la URL corona-maps.com. Cuando uno mira la India, lo primero que sorprende es la combinación de colores naranja, la misma combinación de colores medios que en Alemania. Si a continuación hace clic en India, se abre una ventana con cifras clave actualizadas diariamente sobre los acontecimientos de COVID-19 en este país. Esta información se actualiza automáticamente a partir de ESRI, RKI, CDC, OMS y otras fuentes. En la dirección web encontrará más mapas interactivos que presentaré con más detalle al final. Antes de pasar al análisis detallado de los datos de la India, me gustaría abordar dos subtemas en mayor contexto. En primer lugar, está la noción de la doble mutación, que debe parecer doblemente amenazante en el contexto de la pronunciada situación de amenaza. Por lo tanto, primero una definición del término extraída de un diccionario médico. La mutación es un proceso natural en biología. La mutación implica pequeños cambios en el material genético. Así, pues, la mutación desempeña un papel importante en el desarrollo evolutivo de los seres humanos, las plantas y los animales. Esto se debe a que los cambios mutagénicos permiten al ser humano, a las plantas y a los animales adaptarse mejor a las cambiantes condiciones ambientales. Las mutaciones se producen de forma espontánea y también pueden tener efectos negativos, por ejemplo, en el desarrollo de enfermedades. Me gustaría ilustrar cómo se pueden modelar los cambios en el genoma de un virus utilizando la secuencia genética del virus Wuhan como ejemplo. En el fondo se puede ver la secuencia genética completa del virus de Wuhan, tal y como se puede recuperar de la base de datos GISAID. Se amplía una pequeña sección en la que las letras G, A, T y C representan 4 bases nucleicas que se unen químicamente para formar una estructura de cadena. No quiero entrar en la bioquímica del mismo, pero en cualquier caso, la clave de los procesos bioquímicos reside en la codificación exacta del orden de esas 4 bases, por lo que este orden es de importancia elemental. Por lo tanto, un cambio en la molécula podría ser así, por ejemplo, que los bloques de construcción individuales cambien su posición debido a influencias externas. Lo he indicado en 2 lugares por el color rojo y amarillo, y he intercambiado las secciones amarillas y rojas en mi modelo. Si este orden o secuencia modificado en la página GISAID se introduce en la app de mutaciones, se genera un modelo 3D, a partir de él, que ilustra las posiciones modificadas en la cadena molecular con esferas de colores. Dado que se han realizado cambios en 2 posiciones, se podría hablar de una doble mutación en el modelo. En la práctica, estas mutaciones deberían detectarse mediante el procedimiento de diagnóstico de laboratorio de la secuenciación. En el GISAID, estos descubrimientos pueden introducirse en la base de datos que actualmente contiene 3.890 mutaciones del virus de Wuhan. En este sentido, una estructura alterada es inicialmente una mutación, es decir, un cambio. Sus propiedades no pueden identificarse solo por el cambio comprobado y pueden dar lugar a una gran variedad de conjeturas que, sin embargo, tendría que verificarse y probarse científicamente, especialmente en lo que respecta a los posibles efectos adversos para la salud. La mayor parte de las hipótesis publicadas en los medios de comunicación sobre la mutación india apuntan a una rápida propagación, a una más fácil penetración en la célula humana y, en última instancia, al postulado de una elevada mortalidad. Estas declaraciones se han hecho a menudo de forma precipitada en el pasado. Con estas afirmaciones solo quiero sensibilizar su visión diferenciada y no dar ningún juicio con respecto a la discusión actual,
Solo me remito a la presentación del examen por estudios científicos y, si es posible, antes de la publicación para evitar irritaciones y desinformación. Como segundo precapítulo, me gustaría señalar un problema sanitario concreto en la India: la tuberculosis, que según el artículo de la Wikipedia en inglés, que cita datos de la OMS, causa 220.000 muertes al año y cuesta miles de millones de dólares. No quiero entrar en los detalles de este tema y no quiero ponerlo en relación con la actual pandemia del COVID-19. Pero habría que preguntarse si un pulmón previamente dañado por la tuberculosis no podría ser un problema especial para la aparición epidemiológica de una infección pulmonar. Por lo tanto, los problemas sanitarios nacionales de este tipo también podrían dar lugar a constelaciones de problemas especiales. Paso ahora al verdadero objeto de mi consideración: el análisis de las cifras epidemiológicas del COVID-19 en la India. Como ocurre generalmente con mis elaboraciones, me gustaría relacionar los datos entre sí para mostrar posibles correlaciones. Así que pueden ver en la diapositiva 10, en el fondo, mostrada en azul, el aumento del número de casos que ya se ha presentado en los medios de comunicación, aquí como un aumento de la incidencia de 7 días. Esto muestra un aumento espectacular desde principios de abril. Sin embargo, observe la línea roja que marca la incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días. Este límite fue fijado por el gobierno alemán como umbral para iniciar medidas más duras y no se ha superado desde hace tiempo. En la India, esta marca se superó por primera vez en la pandemia desde el 17 de abril aproximadamente. Algunos condados alemanes ya han tenido que hacer frente a valores superiores a 500 por sí mismos durante un periodo de tiempo más largo, y por lo tanto se presentaron como puntos calientes en el cuadro de mandos del Robert Koch Institute, RKI, en un dramático tono rojo. No es difícil ver una correlación entre la incidencia y el número de pruebas claramente creciente. Y los que hayan visto mi video de base sobre la incidencia recordarán que existe una relación convincente entre los números de las pruebas y la incidencia. En la diapositiva 11, el número de casos está relacionado con el número de pruebas por cada 100 pruebas. Esta tasa de positividad es un indicador reconocido para la evaluación de un evento de infección epidemiológica. Además, en el fondo aparece un marcador de la tolerancia al error de las pruebas, que debe tenerse en cuenta en la evaluación. La diapositiva 12 muestra ahora el evento de mortalidad asignado a COVID-19. La tendencia de las muertes en la India se muestra en rojo y muestra un aumento significativo desde el 10 del 4. En el orden seleccionado por cada millón de habitantes, esto parece ser trivialmente bajo, pero la tasa de mortalidad no puede evaluarse en cifras absolutas. Para ello, el cuadro de la parte superior izquierda ofrece algunos datos clave, que convierten el número de casos, muertes y pruebas en relación con el número de habitantes. Sorprendentemente, las cifras de muertes diarias en Alemania convertidas a 1 millón de habitantes son significativamente más altas que en la India. Es absolutamente necesario relacionar las cifras de mortalidad con el número de habitantes. Les recuerdo las 220.000 muertes por tuberculosis en la India mencionadas al principio. Las 230.151 muertes asignadas al actual COVID-19 al 6 de mayo se suman a lo largo de todo el año. Obsérvese esto al compararlo con la magnitud similar de las muertes por tuberculosis. A menudo se acusa de presentar datos poco fiables, por lo que he enumerado las fuentes de datos oficiales utilizadas en la diapositiva 13. La comparación directa de las cifras mencionadas la proporciona el sitio web de Worldometers. Si tiene alguna duda, infórmese aquí, y si es necesario, siga el desarrollo posterior. En cuanto a las fuentes de las cifras de población de la India, hay que señalar críticamente que el último censo tuvo lugar en el 2011, lo que representa una incertidumbre con respecto a las cifras actuales. Un indicador reconocido de la amenaza que supone la propagación de una enfermedad infecciosa es la tasa de letalidad. Se calcula como la relación porcentual entre las muertes y el número de casos de infección, y es una medida reconocida de la amenaza que supone una enfermedad. Además del porcentaje de muertes, se puede ver en el curso de la curva si la incidencia de la infección aumenta o disminuye. Compare usted mismo el curso de la curva verde alemana con la curva azul india. Esto debería dar una indicación clara para la evaluación de la situación de peligro actual, que es independientemente de los números de casos determinados.
Las numerosas conversiones a 1 millón de habitantes habrán indicado lo problemático que resulta comparar un país del tamaño de todo un continente con un país pequeño como Alemania. Así, en la siguiente sección de mi video compararé directamente los estados indios con las regiones alemanas que tienen aproximadamente el mismo número de habitantes. La diapositiva 16 muestra la comparación del estado indio de Madhya Pradesh con toda la República Federal de Alemania en la ya conocida representación gráfica. Como este estado indio tiene un número de habitantes comparable, podemos comparar directamente las cifras absolutas sin tener que convertirlas. He incluido en la tabla otros 2 datos claves, que creo que podrían ser discutidos en el contexto de la pandemia: el número de habitantes que viven en barrios marginales y la tasa de vacunación. El hecho de que la situación de las viviendas en los barrios marginales con respecto a las normas de higiene y de distancia, así como el suministro de mascarillas y materiales de higiene, podría ser un problema adicional. Debería plantearse como un elemento de reflexión. No creo que el gráfico requiera una explicación más detallada. No he incluido deliberadamente el progreso del programa de vacunación en mis gráficos porque no quiero dar la impresión de que existe una correlación entre el número de casos o las curvas de mortalidad y la vacunación. Si se diera el caso de que un efecto de protección de la vacunación no se produjera todavía debido a unas tasas demasiado bajas, posiblemente se impondría una conexión no demostrable con el aumento de las tasas de mortalidad visualmente, con curvas crecientes de forma injustificada. En este caso, los análisis en países con una cobertura de vacunación superior al 50%, como Israel o las Seychelles, son más apropiados. La diapositiva 17 muestra de nuevo la ya conocida comparación de las curvas de mortalidad de casos con un pequeño aumento en Madhya Pradesh hacia el final. En la diapositiva 18 muestro la comparación de las curvas de mortalidad asignadas por COVID-19 del estado indio de Tripura con el estado federal de Sajonia. El aumento del número de muertes que se observa actualmente en muchas regiones de la India se observó en Sajonia a principios de año con una dramaturgia similar. En algunos casos, las cifras de muertos de COVID-19 superaron el número total de fallecidos comunicado por la Oficina Federal de Estadística y atrajeron una gran atención de los medios de comunicación. En cuanto al estado de Baviera, he elegido el estado indio de Jammu Kashmir como región comparativa. En la actualidad, el estado indio supera las tasas de mortalidad de la región alemana, pero a un nivel muy inferior a la problemática segunda ola de los meses de invierno en Baviera. Dado que en la India se ha observado un aumento especialmente elevado del número de casos y muertes desde marzo a abril, he comparado 2 períodos muy desiguales y he comprobado cómo ha evolucionado la mortalidad de los casos en la comparación de los períodos. En la parte derecha de la diapositiva 21 se puede ver la división de los períodos de tiempo. Por un lado, el periodo de un año natural completo desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 28 de febrero del 2021. Y por otro lado, el periodo desde el 1 de marzo del 2021 hasta el 5 de mayo de este año. De este modo, el actual desarrollo dramático no debería diluirse, por así decirlo, añadiendo periodos relajados más largos en la antesala. La diapositiva 21 muestra un poco más de la mitad de los estados de la India y en las 2 columnas de la derecha de la tabla se calcula la tasa de mortalidad para el periodo respectivo. Aquí, solo quiero señalar que los recuadros sombreados en verde indican que en estas regiones la tasa de letalidad ha disminuido, y el rojo, por el contrario, muestra que ha empeorado, lo que solo ocurre en 2 estados. El resto de los estados se muestran en la diapositiva 22, con 15 estados que muestran una disminución de la mortalidad. No hay un aumento de la mortalidad en las tasas de casos más altas y me gustaría señalar que en los estados alemanes esta tasa oscila entre 1,7 y más de 3. Como ya se mencionó al principio, miembros de nuestro equipo han creado mapas interactivos de los eventos de corona en Alemania y en todo el mundo, que puede encontrar en la URL corona-karten.com. En la diapositiva 23 puede ver el primer mapa en el que se encuentran las cifras clave actuales de todos los condados de Alemania. Se actualizan automáticamente y se alimentan de los datos del Robert Koch Institute (RKI) y de las autoridades sanitarias. Otro mapa muestra las cifras claves del registro de camas de cuidados intensivos de la DIHR
BI, Asociación Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia. Utilizando los datos disponibles públicamente, es posible que todo el mundo se haga una idea concreta de la utilización actual de las camas de cuidados intensivos en su condado. Se está preparando otro mapa que incluirá además las capacidades de los condados vecinos y la evaluación de la situación de la carga. Es muy emocionante que la radio bávara titule que los negacionistas de corona quieren desacreditar a los hospitales. ¿Es esto comprensible cuando el Robert Koch Institute RKI, por su parte, proporciona al público información básica en forma de registro de cuidados intensivos DIBI? Un cuidadoso trabajo de información debe servir a la población y ofrecer la oportunidad de verificar y revisar los informes de los medios de comunicación sobre la situación de ocupación si es necesario. El elaborado trabajo de visualización de los datos de la DIBI sirve para presentar la información disponible de forma general y comprensible. Toda institución mediática debería tener interés en justificar la confianza depositada en ella, comunicando abiertamente los datos básicos de su información. Al fin y al cabo, es una práctica arraigada de los medios de comunicación en nuestra sociedad pluralista y crítica atender también a las preguntas de los ciudadanos que, mediante una investigación exhaustiva, expresan sus dudas sobre las representaciones de los medios. En este sentido, debería haber un amplio interés en estos sistemas de información para que no surja un monopolio informativo. Espero que lo que he dicho haya sido esclarecedor y que haya conseguido mostrar una imagen de la situación actual en la India y situarla en su contexto. Los informes personales de la India hablan de preocupaciones y necesidades que no pueden expresarse en cifras. Por ejemplo, existe el temor al riesgo de infección en las clínicas, lo que impide a algunos buscar ayuda a tiempo. Estas, a su vez, se quejan de la escasez de materiales, como el oxígeno en particular, ya que los suministros se estancan, sobre todo desde Estados Unidos. Además, la combinación de la cuarentena, los toques de queda, junto con los frecuentes cortes de energía, las bombas de aguas eléctricas, que también fallan, como resultado es un área problemática, que hace que la buena atención sanitaria sea muy dificultosa. Este vídeo se publicará próximamente en otros 4 idiomas. Me gustaría expresar mi gratitud por el apoyo con las traducciones y grabaciones en inglés, francés, italiano y español. Si te gusta este video y mi trabajo, dame un like, suscríbete a mi canal y únete al grupo de Telegram Real Hero para recibir futuras actualizaciones y videos. También encontrarás mucha información complementaria. También se publicarán allí más temas y datos internacionales.